Estás escuchando Podcast Agricultura, tu podcast con información agrícola. La agricultura es una de las actividades humanas básicas que permite el sustento y el desarrollo de nuestra sociedad actual. Y antes de hablar sobre qué es la agricultura, quiero recordarte que en blogagricultura.com puedes encontrar información de tu interés sobre agricultura, tecnología agrícola, investigación agrícola y nutrición vegetal, así como muchas estadísticas agrícolas de producción mundial y nacional. Bueno, qué bueno que estás escuchando nuevamente un episodio más de Podcast Agricultura. El día de hoy voy a hablar sobre un concepto básico que es la agricultura. La agricultura, como definición, la etimología de la palabra agricultura como tal nos indica que es la unión de dos vocablos que provienen del latín, agri, que significa campo, y cultura, que significa cultivo. Esto quiere decir que etimológicamente agricultura significa cultivo del campo. Ahora bien, ya entrando un poco más en detalle, podemos definirla como el saber cultivar la tierra, que es justamente en lo que deriva la agricultura, que es la agronomía, que es la ciencia que estudia la práctica de la agricultura y que es un conjunto de ciencias aplicadas. La etimología de la palabra agronomía es la siguiente. También deriva de dos vocablos, esta vez el primero del latín que significa ager, campo, y el segundo del griego que es nomos, que significa ley, regla o norma. La agronomía es la ciencia o el conjunto de ciencias que buscan mejorar los procesos de la producción agrícola, así como la transformación de los productos derivados del campo. Para realizar esto, para entender la agronomía, hay que analizar y estudiar factores de muy diversos tipos que afectan a los diversos procesos productivos que existen actualmente. Hay factores físicos, económicos, biológicos, químicos, sociales y medioambientales que se conjugan para crear, una situación agrícola la cual debe ser entendida y mejorada por los agrónomos. En este sentido, la agronomía tiene bastantes retos futuros. Ahorita más adelante vamos a hablar sobre el mayor reto de la agricultura desde el nacimiento de esta misma. Ahora bien, el origen de la agricultura se remonta al periodo neolítico, que es el último de los periodos de la Edad de Piedra y que ocurrió hace aproximadamente 10.000 años. Durante este periodo, nuestros ancestros, se dedicaban primordial y exclusivamente a la recolección, a la caza y a la pesca. Entonces, en algún momento de este periodo ocurrió un cambio drástico que hizo que las sociedades, nacientes de ese momento, empezaran a dedicarse a la agricultura y la ganadería. ¿Por qué ocurrió este cambio? Bueno, según los especialistas, en este periodo existieron cambios climáticos hacia temperaturas más templadas, es decir, veníamos, de la época de las glaciaciones, entonces el planeta empezó a calentarse un poco. También se tuvo una mayor densidad de población, lo que hizo que los alimentos disponibles no fueran suficientes para todo el mundo, lo que generó una escasez de la caza o de alimentos de recolección
y que impulsó a nuestros ancestros a comenzar la agricultura. Además, cuando esto ocurrió, se pasó de una sociedad nómada a una sociedad sedentaria, y con la sedentarización empezó lo que se llama la división del trabajo. Es decir, cada persona de la sociedad tenía un trabajo en concreto y debía cumplir con él para que la misma sociedad funcionara. De esta forma comenzaron las sociedades a volverse más complejas, con actividades especializadas realizadas por personas específicas, lo que después de muchos años ha derivado en nuestra sociedad actual. Se cree que fueron varias las culturas en las cuales comenzó la agricultura, digamos, a un tiempo más o menos similar. Algunas de estas culturas vivieron en Oriente Próximo, en lo que antes era Mesopotamia y el antiguo Egipto. También se dio el desarrollo inicial de la agricultura con las culturas precolombinas de América Central, e inclusive también con los chinos al este de Asia. Se cree que las primeras plantas cultivadas en todo el mundo fueron el trigo y la cebada, dos cultivos de mucha importancia que todavía se mantienen al día de hoy. Bueno, ya habíamos comentado que la agricultura es una actividad humana básica. Se le considera así porque provee alimentos tanto para personas como para animales, pero además también es fuente importante de materias primas para otras industrias, y es una actividad que transforma la materia y energía de forma importante. La agricultura involucra una gran cantidad de áreas del conocimiento. Involucra conocimientos, técnicas, habilidades, tecnologías, herramientas, experiencias y diversas actividades que en su conjunto la vuelven una actividad estratégica y crean el llamado sector agrícola. Es una actividad estratégica porque la agricultura permite el desarrollo autosuficiente de nuestras sociedades actuales, además de que genera riqueza para las naciones y, como ya lo había dicho, es una fuente importante de materia prima para muchísimas otras industrias. El sector agrícola en sí es aquel que abarca todas las actividades económicas que se fundamentan en la explotación de los recursos de la tierra, ¿sí? Y digamos, solo genera materias primas de origen vegetal. El sector agrícola pertenece a un sector más general, que es el sector agrario o sector agropecuario, el cual a su vez también incluye la ganadería y otras actividades como la silvicultura, actividades forestales, etc. Si nos referimos exclusivamente al sector agrícola, únicamente consideramos los siguientes productos: granos y semillas oleaginosas, frutales, hortalizas, invernaderos y viveros y cultivos industriales. Muy bien, para terminar, quiero comentar cuál es el mayor reto de la agricultura. Actualmente somos aproximadamente 7.700, 7.800 millones de personas en el planeta. La FAO estima que para 2050 seremos 9.000 millones de personas en el planeta, o inclusive un poco más. La pregunta que debemos ahora todos respondernos es: ¿cómo vamos a generar alimento para todas estas personas? Una de las respuestas implica que todos los tipos de agricultura actuales van a hacer falta para hacer frente a este reto de grandes proporciones que todos vamos a tener que vivir. Es decir, muchas veces, en especial la agricultura orgánica o ecológica,
limita o quiere limitar un poco a la agricultura a gran escala, agricultura comercial, agricultura a campo abierto, cuando no es realmente posible desprendernos actualmente de algún tipo de agricultura, porque vamos a necesitar todo lo que se pueda hacer para producir. Y con esto me refiero a que actualmente el desarrollo de los huertos urbanos, aunque ha sufrido un pequeño boom muy importante, todavía necesitamos que se desarrolle la agricultura urbana y periurbana mucho más para realmente obtener un volumen de producción que sea satisfactorio para cubrir las necesidades de las personas en las ciudades. También hemos empezado a ver los primeros desarrollos de agricultura urbana, vertical, en especial con huertas urbanas en las cuales el espacio vertical se utiliza al máximo, lo que implica que se tienen cultivos a diferentes niveles. Inclusive ya tenemos algo de agricultura de interior en fábricas, no abandonadas, sino modificadas para la producción agrícola, donde la luz, que es el principal factor restrictivo para las plantas, se les proporciona de manera artificial con iluminación LED. Bueno, hasta aquí con el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharme. Recuerda que nos escuchamos en el siguiente episodio, no sin antes recordarte que si tienes alguna pregunta sobre este tema o quieres sugerir un tema para que yo hable en un episodio, puedes ir a blogagricultura.com/contactar, llenar y enviar el formulario de contacto, el que por cierto es bastante sencillo, solo te pide nombre y correo y mensaje, y a la brevedad posible te responderé. Muchas gracias por escucharme. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.